yo haría una distinción. Sí. La política es acción, no tiene ideología, como decía Mussolini, nos reímos de las ideologías y las doctrinas. Ahora bien, la religión, no puedo hablar de otras, el catolicismo tiene algunos dogmas de fe que deben mantenerse, pero es eso, dogma de fe, no tiene que ver con la realidad No, utilitarista práctica. hay una evolución. Lo bueno que tuvo el catolicismo, que no tuvo el Islam, es que el catolicismo rápidamente, con Orígenes, Ambrosio, Jerónimo y luego Agustín, que es el representante más parado, digamos, de esa época, del siglo V, es que trató de ver que en la racionalidad, en el conocimiento, etcétera, no había un adversario. El Islam, eso estaba presente hasta el siglo X. En el Es siglo X, barbarie el Islam. en el siglo X fue durante un tiempo, cuando empezó siglo VII, octavo, noveno, fue un momento de apogeo del Islam, ese que vemos en las mil y una noches, esa clase de cosas, que en realidad lo que hizo fue absorber la cultura persa, que había del imperio persa anterior, y lo transformó en y lo replicó en todo el territorio. Esa época después se plasma en lo que es Córdoba, en España, donde muchos sabios que habían preservado a Aristóteles, a distintos pensadores de la antigüedad, se trasladaron cuando ganaron la otra, el otro linaje. Ahora, el tema es que en el siglo X todo eso colapsa porque la forma que tenían de interpretar su religión la veían en peligro si al mismo tiempo leían a filósofos o plasma en cierta teología de la iglesia, en San Agustín y después en Santo Tomás, cuando dicen que la razón es otra vía de llegar al conocimiento. O sea que no había un antagonismo entre fe y racionalidad, llamémosle. O sea, razonar las cosas no necesariamente te va a hacer ateo, sino todo lo contrario, te va a reforzar en tu creencia. Eso es lo que plantean. Entonces eso permite que se funden las universidades, que se dediquen a preservar parte de la literatura antigua, que reciban bien a Aristóteles, a Platón, que Sí, el lo... Imperio Español, que fue, digamos, para mí Felipe II es el que consolida el Imperio Católico Español, fue civilización. ¿Qué otra cosa de los liberales, como les da sea catolicismo? Son todos prejuicios, como los peronistas con Inglaterra. No logran ver que hubo un momento, si existe decadencia en España es porque hubo un momento glorioso, si no, no habría decadencia, es en contraposición. Y lo que hizo Felipe II fue la cantidad de territorio que tenía España y fue civilización, civilizada. No así, por algo era virreinato y no colonia. Sí, Y cuando te dicen se robaron el oro, bueno chicos, si se damos cuenta lo que gastó en universidades, todo, o sea, de estos chicos de nuevo, que tienen, chicos, o sea, somos grandes, la fe de los conversos y repiten frases tribuneras. Y tienen un problema con los jesuitas, que yo no entiendo por qué. Tal vez no leyeron, no saben quién fue San Ignacio de Loyola y dicen, ah, jesuita. Eh, no sé, en la Revolución Francesa, ¿quién me fueron a matar primero por lo más bravos era el brazo armado a los jesuitas? Incluso Franco, que no creo que ninguno de estos muchachos pueda correrlo como anticatólico, decía que había una campaña contra los jesuitas, porque los jesuitas combinaban tanto la preparación intelectual con un brazo armado. Y yo veo que dicen los jesuitas, el progresismo, esas frases tribuneras que no tienen nada que ver. A mí particularmente este papa no me parece el más adecuado, pero ¿qué? O sea, porque no te cae bien, decís que el progresismo, y son todos prejuicios, frases tribuneras, y no se sabe de lo que está hablando. Incluso, vamos a, Bartolomé de las Casas, que fue el que empezó toda la leyenda negra, era dominico, un miserable curita dominico. Entonces estos chicos, como tienen que hacer un papel y dicen, no, la Inquisición la llevó a cabo los dominicos, entonces esto es potente. Era Dominico el que empezó la pelotudez esta de la leyenda negra, que fue un panfleto pago. Entonces no es tan lineal de Pero que, vos bueno, la fíjate, etiqueta jesuita, porque este tiene jesuita, y jesuita era progresista, no, chicos, eran bravos los jesuitas, no es que estaban y con la eran bandera del educadores. LGTB en Otra cosa en muy el importante, los Renacimiento. jesuitas no tuvieron solamente poder, vaya uno a saber por qué, tuvieron poder porque eran una orden de educadores que enseñaban cosas muy importantes, educaban, daban herramientas y construían. O sea, tenían un impacto social muy importante, tener Y era cosas brazo que armado. valora, cosas que critica, lo que sea.
pero es indudable que fueron un pilar, digamos, de la expansión de la fe en ese momento. Y yo creo que mucho de lo que pasa con esto que vos mencionás de gente que rápidamente dice, bueno, los buenos, los malos, a esto todo el mal viene por este lado y hace esa clase de simplificaciones, es que cuando uno no conoce sobre algo, lo más fácil que uno puede hacer es decir, estoy a favor o estoy en contra, sin Es verdad. especificar de... Porque simplificar la historia es una forma de lidiar con ella cuando no se tiene conocimiento de lo complejo que es. O sea, que las Es cosas más, se puede nacen de decir unos con detalles. rosas. Se Yo puede veo decir, que está sí, bien, con los todo el mundo. peronistas se quisieron apropiar de la imagen de Rosas en ese instituto de borrachos y comunistas, e inventaron esa línea histórica que no pega ni con moco, que es San Martín Rosas Perón, cuando Perón comparaba la mazorca con la Libertadora. Y primero querían inventar un Rosas populachero, tipo que estaba ahí con los gauchos, toda esa cosa clasista. Pero ya lo tildan de federal cuando no era nada, no era federal, no era. Fue un dictador, pero no fue federal en rigor, no lo fue. Entonces los liberales también te van a decir, los unitarios, bueno, no, la verdad es que no era una época de ángeles y demonios, había anarquía y no podía haber un gobernador de guante blanco. Generalmente los hombres de Estado lo que hacen es restaurar el orden, pero Sí, no sí. eran Esa ángeles y es la parte demonios. fea, Tienen es la sus parte de la grises. historia que a nadie le gusta, ¿no? Ver los orígenes. A nadie le gusta. Porque siempre la historia lo que tiene es que desafía los prejuicios. Porque las personas que operaron en la historia tienen distintas facetas. Algunas te Claro, pueden y yo gustar, los veo que otras dicen no. línea nacional, línea liberal. No, muchachos, no es No es así. No hay necesario. buenos y malos para los dos sectores, digo. Pues yo también he leído a este Hawaiian Tropic Eduardo Martí decir muchas cosas similares a lo que dice el peronismo, porque en eso son iguales. Son prejuiciosos iguales en el sentido del nacionalismo católico, que de nuevo esa frase no está bien. Es un oxímoron, por eso para. Entonces te dicen, no, el problema no fue el peronismo, fueron los fascistas, Lugones. Bueno, ¿por qué no se calman primero? Y no hay una línea liberal, una línea nacional, buenos y malos, y también los otros, como tienen que hacer el papel de malo, exageran lo malo, ¿entendés? Rosas, por ejemplo, la Confederación Llanó, que hace toda la ley de aduanas, tuvo un tinte más librecambista al inicio, económicamente. Lo que pasa es que, de nuevo, la política, el poder político, pensá que ganamos batallas, lo cual me simpatiza, marcaba la cancha y viene. Que mucha gente las incomodan, como por ejemplo que Verdi vaya a visitar a Rosas, ¿no? Y hagan el balance de lo que había sucedido. O sea, esas son cosas que a la gente la deja un poco perpleja. ¿Cómo puede ser? El bueno y el malo se juntan a charlar. Esto no puede pasar, ¿no? En la historia lo que sucede es que mucha gente, sobre todo hombres de acción y de Estado, tienen que actuar en circunstancias determinadas que ellos no controlan. Entonces tienen que dar respuesta a problemas dentro de lo que es posible en ese momento, que no tiene que ver con lo que ellos sueñan en sus sueños justos de lo que sería algo justo, sino lo que la realidad impone y las alternativas que existen. Eso a mucha gente le cuesta entenderlo. Digamos, Rosas no Y yo llega al veo poder eso, por que una especie de malignidad del tipo los que dos logra sectores tienen que modificar ese sentirse más cuerpo. cómodos y encasillan en una etiqueta y dicen lo que el sector es Sí, políticamente correcto. ¿Cómo calificarías a Alberdi? Porque hubo tantos Alberdis que para mí, por sí. ejemplo, Alberdi era un idealista. No se puede imaginar un país gobernado por Alberdi. Lo que pasa es Por que Rosa sí, porque es era un donde, hombre claro, práctico. Hay claro, tantos pero ¿qué Alberdis pasa? como libros escribió. ¿Cómo lo catalogas? Ah, no, entonces tenés Claro, que decir que era liberal. No, los seres humanos vamos cambiando, más que nada si se escribe de política. Vas viendo diferentes soluciones para momentos. Si no, es lo que te digo que criticaba y asusta. Te mantienes una ideología ideada para las masas y como que es más cómodo, pero no es realista. yo suelo pensar que el tema es más sencillo. Los hombres podemos tener sueños o ideas que nos gustan o no nos gustan, etcétera, que son especies de delirio, ¿no? Después la realidad filtra. La realidad de lo que es factible lo va filtrando y uno va aprendiendo que
algo no es como uno lo había pensado cuando lo vive, lo experimenta y lo trata de llevar a la práctica. Es lógico. Y en la historia humana pasa lo mismo. O sea, yo pienso que sí, se puede hablar de cierto liberalismo en el sentido de ciertas acciones que tomó cierta gente que van en un cierto sentido, pero no se puede hablar de liberales puros en general. ¿Por qué? Porque simplemente es una Si no se caen brújula. en Nos dice utopías. vamos para ciertos lugares, etcétera. Pero es algo muy marcado en los primeros pensadores de esta tradición y también de la tradición conservadora, en realidad de cualquier tradición que tenga un pie anclado en la realidad, que el mundo nunca va a ser un paraíso y nunca va a haber justicia plena, nunca va a ser un lugar de armonía, etcétera. No existe, Sí, el ser humano es malo. Y también, claro que el ser humano tiene un costado social y necesita poder convivir. El Estado no aparece por solamente, obviamente que existe imposición, pero el hombre lo acepta, esa imposición, porque tiene un costado gregario y entiende que para poder vivir en paz y poder prosperar, etcétera, necesita que haya un orden. Y eso es un costado bueno del hombre, llamémosle, el hecho de que se da cuenta que no puede vivir en caos, porque entonces viviría matándose con los... vos fíjate que los liberales extremos son utópicos como los marxistas. Ya eso no lo van a poder discutir porque no creen en la existencia del Estado. Pero ¿qué les Claro, pasa? Gente grande. Pensé que después de los 15 eso se terminaba. eso no existe. De hecho, Pero Pinker, lo una de las puro razones, lleva al idealismo, a lo utópico. sí, Yo bueno, en la pandemia me saltó todos los fachas porque tipo, tenés que hacer lo que te dice el Estado. Eh, pero no podían discutir temas reales. No podían porque no podían adaptar su ideología a la realidad, los liberales. Que yo me pudrí, pues digo, pero chicos, por mí, que hiciéramos como Australia, que pusieran los militares en la calle. Ah, la vida de las sociedades en esos regímenes en teoría autoritarios generaba estados menos eficaces, que no podían hacer cumplir las leyes realmente. ¿Por qué? viste, llegamos a la misma conclusión y vos sos liberal y yo soy más autoritaria. Porque, Que es que pero desgasta al es que Estado, es así. lo O sea, desgasta, lo y destruye. vos fíjate, por ahí una visión liberal lo que diría es, bueno, hay que tener leyes y las leyes hay que cumplirlas, orden. Pero esas leyes tienen que ser algo que se pueda cumplir. O sea, no tienen que pedir cosas que no existen. No tienen que pedirle a la gente que sea santa. Y las tradiciones intelectuales evolucionan en el tiempo, no son siempre iguales. Es lógico, o sea, uno lo puede ver en la vida cotidiana. Vos lees autores que te inspiran y puede haber cosas que los compartís mucho y otras que te parece que te avejentaron un poco porque están un poco mal explicadas, lo que sea, y agregás un poco más. Ese fenómeno del teléfono descompuesto pasa en todas las tradiciones, donde distintos autores van perfeccionando, criticando, mejorando. A mí me puede parecer que Locke es muy interesante para leer, para entender algunas cosas, pero aún así yo encuentro en él un montón de cosas que son incorrectas, Claro. Y paradojas, es, por ejemplo, cuando yo te paso un autor y digo, mira, acá no comparto, pero la verdad es que nunca vamos a compartir el 100% con nadie. Si la mente es un, cada mente es un mundo.